acta de la sesión número 157 se da por aprobada y la sesión número 158 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. Perdón. Bien, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la ministra de Defensa Nacional mediante el cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión en relación a diversas materias expuestas por sus representantes del sindicato ENAER y adjunta oficio del jefe de gabinete del subsecretario de Defensa. Un oficio del director de trabajo por medio del cual informa a la señora y señores diputados el resultado de la denuncia efectuada hacia su persona e informa que con fecha 28 de marzo la señora Contralora de la República emitió una resolución que se pronuncia en el proceso indicado desestimando la demanda al no advertir que los hechos imputados constituyan violencia en el trabajo y acoso laboral. Un oficio del abogado secretario de la Comisión Investigadora por medio del cual informa que tomó conocimiento de la situación que afecta a más de 250 trabajadores del Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco y solicita se les pueda recibir una audiencia para que expongan su situación. Una carta del Ministro del Trabajo y Previsión Social por medio de la cual agradece y excusa su participación el día de hoy debido a que está... Perdón, presidente, esto no está invitado. Un correo del señor Miguel Barrera Dávila, presidente nacional del Sindicato Interempresa Nacional de la Construcción Industrial y Actividades Anexas, SINACIN, a través del cual solicita a la brevedad colocar en tabla el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral, para poder seguir defendiendo los derechos laborales de las y los trabajadores de Chile. Y un oficio, por último, presidente, de la excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto del proyecto iniciado un mensaje que modifica la ley 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Y una carta del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios e Independientes, por medio del cual comunican que la sesión del día de hoy el diputado Lavé será reemplazado por el diputado señor Johannes Kaiser. Terminará la cuenta, señor presidente. Bien, gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, no puntos varios. Sí, sobre la cuenta, diputado Boris Barrera. Sí, presidente, muchas gracias. Saludar a toda la comisión. Es justamente sobre la carta que dio cuenta el secretario aquí en la cuenta del sindicato SINACIN, que solicita colocar en tabla el proyecto de ley boletín 14497-13 a usted, presidente, o que lo suceda, que lo puedan colocar, que tiene que ver con los delegados sindicales por obra faena, que ya se puso en tabla en esta comisión antes de la reforma de las pensiones. Se trajeron también expositores, vinieron otros sindicatos a exponer, estaba avanzando este proyecto, sin embargo, por la otra urgencia quedó parado, y la verdad es que es urgente porque han tenido problemas con la representación en muchos sindicatos debido a una interpretación que ha hecho la Inspección del Trabajo en relación a la elección de estos delegados por obra faena. Así que ojalá lo puedan considerar, colocar en tabla, continuar la tramitación, porque como decía, ya esta había comenzado. Gracias, diputado Barrera. Tomamos nota de su petición. En mi caso, yo me reuní también con SINACIN, nos formularon también la misma solicitud en orden a poder avanzar con la tramitación, dado que ya habíamos tenido varias audiencias en esta comisión respecto de ese proyecto de ley, así que esperamos, nos parece también importante poder avanzar. Sobre la cuenta, más palabras. Yo quiero hacer un comentario sobre la cuenta, sobre el oficio que envió el director del trabajo, donde informa respecto de la resolución de la Contraloría General de la República sobre una denuncia que se le formuló por ley Carín. Lo quiero relevar porque en esta comisión en varias oportunidades algunos parlamentarios han reiterado la calidad, entre comillas, de denunciado del director del trabajo, y en este caso ya se ha hecho llegar la resolución de un órgano imparcial como la Contraloría General de la República, donde indica que ya se ha sustanciado el proceso y que ese proceso ha dado como resultado que se ha desestimado la denuncia.
Entonces, abro la palabra sobre puntos varios. ¿Puntos varios? Diputado Kaiser, sobre puntos varios. Muchas gracias, señor presidente. Dado que tengo la oportunidad aquí de reemplazar al diputado Lavín, Lavé, disculpe. Ese era otro. No. Quiero aprovechar de solicitar un informe a la Dirección del Trabajo, donde nos informe cuántas denuncias por ley Karim se han interpuesto, cuál ha sido el resultado de estas denuncias, cuántas de ellas han terminado en sanciones para los denunciados y cuál ha sido la duración promedio entre la interposición de una denuncia y la resolución de la misma. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Habría de acuerdo la comisión para oficiar a...? Sí, perfecto. De acuerdo. Diputado Kirch. Gracias, presidente. Una solicitud que la hice en algún minuto, pero quiero reiterarla a usted o a quien lo suceda, él o la presidenta, para poner en tabla el proyecto que modifica el Código de Trabajo para eliminar el límite de la indemnización por año de servicio. Es el boletín 17394-13. Y lo hemos conversado tanto en la comisión como más allá de ella, la posibilidad que este pueda ser puesto en tabla para ser discutido y eventualmente avanzar en este proyecto de ley. Gracias, presidente. Perfecto, gracias, diputado Kirch. Tomamos nota de su propuesta, que entiendo que ya había sido formulada antes, pero a raíz de que han surgido también opiniones en favor de ese proyecto. Diputado Andrés Giordano. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Ale, por el cafecito. Aprovecho de saludar a los miembros de la comisión y quiero comentar una situación que ha ocurrido el día de hoy. Durante esta jornada, los trabajadores y trabajadoras de las 4 organizaciones más representativas de la salud pública hicieron ocupación de las dependencias del Ministerio de Salud en protesta por la reiterada negativa que denuncian de la ministra para cumplir con los compromisos contraídos con los trabajadores y trabajadoras. Principalmente estos compromisos dicen relación con la carrera funcionaria, con la estabilidad laboral, porque más del 70% del personal continúa trabajando bajo la modalidad de contrata sin posibilidad de ascenso y sin reglas claras además. Y esto evidentemente no solo tiene un impacto en las condiciones laborales, sino que por cierto afecta la calidad de atención que reciben los usuarios y usuarias, y esto es algo que hemos conversado varias veces, de hecho lo han expuesto diputados y diputadas de distintas tendencias políticas. Así que en función de esto, muy breve, quiero solicitar que enviemos una nota desde esta comisión a la Comisión de Salud para que tenga bien recibir a estas organizaciones. Han pedido audiencia ya varias veces, según nos han señalado, para abordar este problema y la verdad que no se les ha dado citación. Entonces, para individualizarla, se trata de FENACENF, de la CONFEDEPRUS, de FEMPRUS y de la FENATS Nacional. Y tratándose de un problema laboral también, pero que atañe a la salud, me parece pertinente hacerles llegar esta solicitud para que prioricen en su agenda desde la Comisión de Trabajo hacia la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Giordano. Entonces, por favor, si nos puede hacer llegar también los nombres de los sindicatos para que puedan ser recibidos. Sobre varias palabras, diputada Jimena Sontón. Gracias, presidente. Según la tabla, hoy día vamos a ver y vamos a escuchar a alguien relacionado con el proyecto de ley del postnatal parental. Nosotros mandamos la vez pasada, incluso se leyó la cuenta, 6 invitados. Lamentablemente no hay ninguno de ellos que hayan sido invitados para esta vez. Queremos saber cómo va a continuar esto, porque tengo entendido que la persona no está dentro de la lista que nosotros propusimos. No sé si hay muchos que se hayan propuesto, pero ninguno nuestro para ser escuchado, al menos hoy día. Quería saber qué es lo que va a pasar más adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Señor secretario, ¿sí nos puede indicar más o menos cuántos invitados propuestos hay por los parlamentarios? El total. Los invitados que propone la señora Santón son 6, presidente. Sí, claro. Y los demás no tengo la estadística de cuántos. Pero hay más propuestas, ¿cierto? Hay más propuestas. Hay más propuestas, ya. Pero bueno, diputado Sandón, bueno, yo creo que el siguiente presidente, el nuevo presidente va a ocuparse de eso, pero la idea es que, por supuesto, que las propuestas sean acogidas y vengan los expositores, ¿no? Muy gentil. Bueno, yo tengo un varios también que dice relación con una denuncia del Sindicato de Empresas de Profesionales de la Clínica Reñaca,
ellos han denunciado a la Dirección del Trabajo la figura de simulación. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado, hasta agosto del año pasado, existían 20 médicos que eran socios de este sindicato que fueron desvinculados, fueron despedidos, y enseguida, ¿qué ocurrió? Que al tiempo después, lo que pasa es que estos médicos profesionales fueron contratados como bajo la figura de honorarios, entonces, es decir, bajo un contrato civil, y en consecuencia eso da lugar a la figura de simulación, y también tiene como efecto inmediato que bajo una figura civil se está vulnerando o impidiendo ejercer a estos profesionales el ejercicio de sus derechos laborales. Y por lo tanto, lo que solicito a la Comisión es que se acuerde oficiar a la Dirección del Trabajo para que informe respecto del avance de este proceso que se ha iniciado por este sindicato. Y al mismo tiempo, vinculado también con la salud privada, recién hoy día, la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, YAFINE, FENASAP, ha denunciado públicamente el despido de... Primero, se dice que de la clínica Las Condes cerca de 100 personas, que según informó la clínica, pero ellos dicen que son 600 trabajadores de todos los estamentos que están siendo despedidos. O sea, se trata de despidos masivos, y en consecuencia también pido a la Comisión que dé el acuerdo para que podamos oficiar a la Dirección del Trabajo para que aborde ambas situaciones, tanto de la clínica Reñaca en Viña del Mar como de la clínica Las Condes. Entonces, ¿hay acuerdo de la Comisión? Perfecto. Se acuerda. Bien. Siempre llega la respuesta, diputado. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de la sesión. Perdón. Hoy día, bueno, tenemos la tabla. En primer lugar, hay que elegir el nuevo presidente de la comisión. Antes de pasar a la votación, que todos tienen sus votos, los titulares de la comisión, yo quisiera agradecer la labor del señor secretario, don Pedro, de su equipo, del abogado secretario Germán, Alejandra, y por supuesto también quiero aprovechar esta ocasión para saludar y agradecer los aportes que han hecho los distintos dirigentes sindicales que nos han ido acompañando a lo largo del ejercicio de este año, donde a mi juicio hemos tramitado proyectos de ley importantes, pero eso quiero relevar, que en definitiva este ha sido un espacio abierto, sobre todo para que nos puedan aportar, contribuir los dirigentes sindicales, bueno, de la CUT, de la ANEF. Hace pocos días fue invitado por la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional a un evento acá en el Congreso donde se exhibió el documental Clotario, en honor a Clotario Blest, y había muchos dirigentes sindicales y muchos de ellos habían pasado también por esta comisión. Entonces quisiera aprovechar esta ocasión para saludarlos y también valorar el apoyo que nos dieron en momentos que fueron especialmente complejos. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a la votación del nuevo presidente de la comisión, don Pedro. Cada uno de los señores diputados y diputadas tienen una cédula personalizada, que por favor les solicito que la llenen con el nombre de aquel diputado o diputada que ustedes consideran debe presidir esta comisión y se la hagan entrega a la secretaria de la comisión. Gracias por apoyarme. Sé que vas a estar por mí. Falta el de Ona. Sí, sí. Don Henry, su voto. Gracias. No, hay uno más, me sobra un voto. ¿Cómo va? Sí, pues. Está bien. ¿Se los hago? ¿Qué anda pasando? Resultado de la votación, presidente. 8 votos para don Diego Ibáñez, 5 votos para don Alberto Unturraga.
Sí, por favor, sí, si puedo leer la votación, la idea que establece el reglamento justamente que se identifique cada uno de los votos y se atribuye a cada diputado. El diputado Undurraga votado por el diputado Diego Ibáñez. Perfecto. Muy bien, entonces queda electo el diputado Diego Ibáñez como presidente de la comisión. Hasta luego. Ya. Tienes que decir unas palabras. Echaremos de menos Buena la crianza. Ya, muchas gracias a la comisión. A ver, primero que todo, agradecer, presidente, por su gestión, que estuvo bien difícil, momentos históricos también a propósito de la aprobación de la reforma de pensiones. Usted estuvo muy tensionado, también muy rodeado de mucha mala vibra, lo digo con mucho cariño, presidente, sobre todo esta comisión. Así que yo admiro su paciencia, admiro su templanza, reconozco profundamente su trabajo en la región de Valparaíso, pudo sacar adelante la ley de los salvavidas y pudo además sacar adelante la reforma de pensiones. Yo creo que eso es un gran logro, presidente y expresidente, y agradeció también de su trabajo. Creo que hay que reconocerlo. A ver, antes que todo también agradecer a mi compañero Giordano. Somos, para que se comprenda aquí, bueno, estoy hablando para los dos lados, sí. Con el diputado Giordano somos parte de un acuerdo administrativo donde hemos definido compartir la presidencia. El diputado Giordano es un dirigente sindical, fue un dirigente sindical y hoy también tiene una actividad muy importante en esta comisión, así que también para informarle a esta comisión que esos han sido al menos los acuerdos internos que hemos tomado nosotros como Frente Amplio. No, pues, menos. Bueno, ahí vamos a ver los detalles. Pero gracias, diputado, por el apoyo, por la colaboración. Y por supuesto que van a estar los votos. El diputado Giordano muy disciplinado, muy leal. Y bueno, y agradecer la confianza también a los parlamentarios y también a los parlamentarios que no son de nuestro color político. Tengamos una reunión pronto para ver cuáles son sus prioridades legislativas, para que podamos ir con ecuanimidad y con diálogo siempre y con respeto. Qué lástima que no estén todos los diputados aquí de la derecha en esta comisión, pero a mí me interesa mucho que nos tratemos con respeto, que no nos interrumpamos, que sea un trámite, digamos, rápido, eficaz, pero no por ello menos profundo también en el debate. Así que, diputado Sandón, diputado Sauerbaum, vamos a trabajar también para que esta sea una presidencia ecuánime en todos los proyectos que se vengan. No hay nadie del Ejecutivo, pero le decimos al Ejecutivo aquí por televisión. Estamos a la espera también del proyecto de la Sala Cuna Universal, que está todavía en el Senado. Estamos esperando desde el 2022 que salga ese trámite. Tenemos también la implementación de la reforma de pensiones como un elemento importante. También los informes que nos puedan entregar sobre cómo se ha implementado la ley Karin. Yo creo que ahí hay que hacer algunos ajustes que es importante que los conversemos aquí en la comisión. Y, por supuesto, esperar el fortalecimiento de la negociación colectiva. Esperemos que eso también por parte del Ejecutivo, se lo señalamos ahí a través de la televisión, ingrese prontamente para ponernos a disposición también de aquello. Dicho esto, cierro las palabras. No sé si alguien quiere tomar la palabra a propósito de la salida del expresidente Cuello para cerrar este punto. Adelante, diputado Hirsch, luego diputado Santana. Gracias, presidente. En primer lugar, saludarlo, felicitarlo. Y no me cabe duda y espero que podamos seguir trabajando tan bien como hemos trabajado justamente con el anterior presidente, con el diputado Luis Cuello.
Yo me integré, como ustedes saben, a esta comisión. No estoy el periodo completo, pero desde que llegué la verdad es que hemos visto un trabajo que no ha sido fácil, sin duda, con muchas tensiones, con muchos roces, pero sin embargo, a pesar de eso, ha sido posible sacar adelante y avanzar con los proyectos. Además, en el periodo que al diputado Cuello le tocó presidir, se vieron muchos proyectos. Es verdad que hubieron algunos muy vistosos, con mucha visibilidad, prensa, en fin, invitados, pero trabajamos varios otros proyectos que me parece que también han sido muy relevantes, y lo que yo vi por lo menos en el diputado Cuello es un apego permanente al reglamento, al respeto a todos los sectores políticos, a pesar de las dificultades, las permanentes interrupciones de algún diputado en particular, pero creo que se ha cumplido de modo ejemplar con la presidencia, así que yo, por lo menos en nombre mío, de Acción Humanista y que creo del comité completo nuestro, le extiendo las felicitaciones al diputado Luis Cuello por la presidencia que llevó adelante. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Santana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Partir por felicitarlo a usted por la elección de este cargo, de esta responsabilidad que le corresponde asumir en este último año de gobierno. Bueno, a usted, y cuando le corresponda asumir al diputado Giordano, yo creo que van a tener una gran responsabilidad, principalmente por el mensaje presidencial relacionado con la negociación ramal, digamos. Yo creo que ese debiese ser, en mi opinión, la gran discusión que debiese tener esta comisión durante este año, en donde yo además rescato, más allá del clima que muchas veces es bastante áspero, la capacidad que ha tenido la comisión de tramitar proyectos que han sido muy relevantes para esta administración, ¿no? Ahí la reducción de la jornada laboral, ahí el aumento del salario mínimo, ahí la ley Karim, la reforma previsional, entre otras cosas. Y al mismo tiempo reconocer lo que aquí ya se ha dicho del diputado Cuello, la serenidad, la templanza que tuvo en un periodo bien complejo también. Felicitar la labor del diputado Cuello, y yo creo que, a pesar de que no es un tema que hay que abordarlo en esta comisión propiamente tal, acá se da la paradoja de que hay un pacto administrativo que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, el Frente Amplio. Alberto Undurraga, el diputado Undurraga, fue presidente el primer año, a mí me correspondió el segundo, después fue Luis Cuello y ahora le corresponde al cupo del Frente Amplio, y siempre ha existido un respeto también dentro de ese acuerdo administrativo que se ha llevado a la práctica. Y yo quiero rescatar eso, dado que hoy, paradojalmente, digamos, no ocurre en todos los espacios. Yo creo que el honrar la palabra también debiese ser hoy día una cuestión como bien reivindicativa para los parlamentarios. Así que solamente, presidente, volver a felicitar al diputado Cuello por la gestión que cumplió, y felicitarlo a usted y desear el mejor de los éxitos en su gestión, y vamos a estar colaborando para eso. Muchas gracias, diputado Santana. Diputado Giordano, y le sigue el diputado Cuello. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, felicitarlo por asumir este desafío. No tengo la menor duda que lo va a hacer de manera comprometida, como lo ha hecho permanentemente con la clase trabajadora, que creo que es parte de la impronta que ha marcado la gestión no solo de este gobierno. Y hago mía las palabras de los diputados que me precedieron, y sobre todo del diputado Santana, que ha mencionado los grandes avances que se han discutido en esta comisión. Entre ellos el salario mínimo, por cierto, las 40 horas, la reforma de pensiones, ley Karin, etcétera. Son cuestiones que yo creo que debiesen enorgullecer a cada uno de los diputados y diputadas que aportó, y por cierto, a cada uno de los presidentes, que veo a los 3 expresidentes acá sentados en fila, y también aprovecho de saludar cada una de sus gestiones, porque creo que ha sido un tremendo desafío y una gestión que ha traído resultados para quienes han venido acá a exponer y a exigir cambios. Y no me cabe duda, presidente Ibáñez, que usted va a seguir la misma tónica. Y quiero saludar también al diputado Cuello. Ya lo hice la semana pasada o la antepasada, no sé cuándo fue la votación de la renuncia, pero quiero agradecerle por algo que no le agradecí, que fue siempre poner mucho oído a también otras reformas que no son tan vistosas muchas veces, que son cuestiones que se van fraguando con las diputaciones a propósito de su contacto con el mundo laboral, con el mundo sindical. Ya hay varias iniciativas como las que están puestas hoy día en tabla, que son fruto de emociones parlamentarias, que a veces no tienen tanto brillo, quizás tanto espectáculo, cámaras y prensa, como algunas mociones relevantes que solo pueden ser presentadas por el Ejecutivo. Entonces quiero agradecerle eso, por haber considerado siempre circunstancias que eran apremiantes para el mundo del trabajo y que nos han permitido tener algunas
legislaciones específicas para algunos sectores, a lo menos aprobadas en esta Cámara. El Senado, lamentablemente, es una historia distinta. Y, presidente, además de el desafío de la negociación multinivel, que yo también quiero aprovechar las cámaras de la comisión para volver a insistir al Ejecutivo que esta es una bandera, un compromiso a propósito que se viene el 1 de mayo en poquitas semanas, al que no se puede renunciar, y una conversación que tenemos que tener. Y que esta comisión, con las legítimas diferencias, con las posiciones a favor, en contra, abstenciones que pueda tener, hay que dar con mucha fuerza, como también la discusión del salario mínimo, donde creo que hoy día también se nos abre una oportunidad de poner en valor el trabajo una vez más y considerar evidentemente no solo las cifras, que son fundamentales, pero también el costo de la vida, que sigue siendo una de las cuestiones materiales que más apremia, que más asfixia a la clase trabajadora a medida que van pasando los años, y que si bien hemos tenido el aumento más importante en los últimos, creo que 20 años, si recuerdo bien, en términos de salario mínimo, creo que siempre hay una discusión pendiente sobre cuánto vale trabajar en Chile y dónde está puesta la dignidad y la línea que divide las decisiones que son políticas y aquellas que son justas. Gracias, presidente, y le deseo todo el éxito en estas negociaciones que se vienen. Muchas gracias, diputado Giordano. Diputado Cuello, adelante. Gracias, presidente. Bueno, primero, presidente, quiero agradecer sus palabras, presidente, y también de los colegas que lo sucedieron. Y por supuesto, desearle todo el éxito en esta presidencia. Contará con nuestro apoyo, desde luego. Yo creo que es importante lo que señaló el diputado Santana, en el sentido que acá se han tramitado proyectos que son muy importantes, muy relevantes en este periodo, y si bien es cierto, claro, a veces son debates donde hay, digamos, posiciones ideológicas, políticas. Esta comisión es así, es su naturaleza, por lo tanto a veces son un poco más ásperos los debates, pero yo también quiero rescatar, para reconocer también que la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de oposición, más allá de las diferencias que a veces son reconciliables desde el punto de vista político, pero han tenido siempre un trato, a mi juicio, muy respetuoso, entonces eso yo también quiero valorarlo. Así que eso, presidente, y espero que sigamos adelante aprobando proyectos importantes para los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Es sobre el punto, sobre otro punto en varios. Ya, entonces vamos a cerrar estas palabras. No sé si quieren dar alguna palabra, diputado Sandón. Sí. Agradecer por su intermedio al diputado Cuello, porque efectivamente porque siempre uno tiende a hablar de las cosas malas, del ambiente malo, pero efectivamente hemos sacado muchos proyectos, hemos incluso elaborado a través, por su intermedio, con el asesor Francisco del Río, muchos proyectos los fuimos consensuando, o sea, tampoco ha sido una historia tremenda y trágica como se trata de poner. Además, la derecha en general ha sido el grupo que le ha dado el quórum para empezar, junto con el diputado Giordano, y eso no va a dejar de ser así que nuestro interés de seguir trabajando a estar siempre con respeto, pero las prácticas y los estilos son muy particulares y cada uno, las personas se hacen responsables de eso, pero agradezco al diputado Cuello que haya hecho referencia también a todas las cosas buenas que han sucedido y a los buenos tratos y en todos aquellos puntos que llegamos a coincidencia, y que efectivamente hemos trabajado muchos proyectos en conjunto y que han tenido una buena tramitación justamente porque hemos logrado consensuar distintos puntos. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada Osandón. Si no hay más palabras, seguimos en puntos varios. Gracias, presidente. Mire, yo quiero referirme a lo que pasó con el proyecto de ley que fue aprobado en esta comisión, para declarar feriado irrenunciable el día viernes de esta semana, Viernes Santo. En esta comisión ese proyecto se aprobó en forma casi unánime, y para historia de la ley, solo el diputado Lavé votó en contra, el resto de la comisión completa votó a favor de ese proyecto. Luego se solicitó en la sala que se pusiera en votación a la brevedad posible el día lunes, y sin embargo nos encontramos con que algunos partidos no dieron la unanimidad que se requería para esa votación, lo cual es muy lamentable porque efectivamente impidió la posibilidad de tener ese feriado irrenunciable este año. Por otra parte, se ha dicho desde la Dirección del Trabajo que quienes ya tenían feriado libre el día viernes, de todas maneras se va a respetar el derecho adquirido, lo cual es una buena noticia, pero de todas maneras
hay quienes van a quedar en una situación de incertidumbre, duda, o va a requerir fiscalizaciones, etcétera, lo cual evidentemente es muy diferente a que el feriado sea irrenunciable. Lamentando lo que sucedió, yo creo que es importante, dado el apoyo mayoritario que tuvo en esta comisión ese proyecto, que volvamos a solicitar a la sala, aun cuando ya no pueda ser efectivo para este año, pero que como comisión volvamos a solicitar en la sala que se ponga en votación a los comités, digamos, a la brevedad posible y que no quede este proyecto esperando largo tiempo. Creo que sería al menos una señal clara del enorme respaldo que tuvo en esta comisión, insisto, en forma virtualmente unánime, la aprobación de este proyecto de ley que fue presentado en forma transversal y que, como bien sabemos, correspondía en realidad a 3 o 4 proyectos presentados por distintos sectores políticos de este Congreso. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Hirsch. No sé si hay alguien que esté en contra de aquello. Si no hay nadie en contra, enviamos entonces una misiva como Comisión del Trabajo, una solicitud a la mesa directiva de la Cámara. Entiendo que podemos proceder de esa manera, secretario, ¿no? Sí, presidente, podemos hacer. Ya, si nadie se opone, vamos a enviarlo. Diputado Sauerbaum no se opone, pero tiene la palabra. Presidente, no, solamente para no inducir error a nadie de los que nos están mirando, pero la verdad que lo que ha hecho la Dirección del Trabajo es entregar una opinión respecto de lo que ha sido este supuesto derecho adquirido, pero la verdad que en lo sustancioso, en lo legal, no se soporta ni necesariamente se acepta real lo que la Dirección del Trabajo ha afirmado, porque no tiene sustento legal, y por lo tanto yo quiero que eso quede claramente definido, porque algunas personas que nos están mirando podrán pensar que porque la Dirección del Trabajo dijo aquello, ¿cierto? Eso resulta cierto, pero eso no es así. Eso no está debidamente legislado y por lo tanto yo comparto con que hay que aclararlo. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de la iniciativa que se está discutiendo todavía, pero porque hay que verla, pero yo quiero dejar claro, para que este Viernes Santo no tengamos ningún conflicto, es que esta situación no está zanjada y por lo tanto quienes estuvieron el año pasado, por ejemplo, libre, no necesariamente lo pueden tener este Viernes Santo, porque el empleador puede haber tomado una decisión distinta. Entonces, por eso es tan importante aclarar la situación y tramitarlo a la brevedad, justamente para que no estemos el próximo año en la misma situación. Pero como le vuelvo a repetir, a mí me preocupa que el director del trabajo haga este comentario y han salido a responderle un montón de expertos en materias laborales de que eso no está zanjado jurídicamente y por lo tanto hay que discutirlo. Gracias, diputado Sauerbaum. Vale, entonces vamos a enviar la misiva a la presidencia de la Cámara solicitando que se coloque en tabla la próxima semana este proyecto de ley. Ya, diputado Giordano. Es que yo creo que es importante, a propósito de lo que señalaba por su intermedio, presidente, el diputado Sauerbaum, por si efectivamente las palabras que discutimos acá pudiesen inducir error. Lo que ha señalado la Dirección del Trabajo es la jurisprudencia histórica que ha tenido en materia de derechos adquiridos o de cláusulas tácitas que efectivamente existen para trabajadores que se tienen que analizar caso a caso. El problema es que la razón por la que tenemos un proyecto de ley que aborda la materia del feriado irrenunciable el Viernes Santo es porque corremos el riesgo de que esta interpretación se quede corta y se produzcan discriminaciones arbitrarias en algunos espacios laborales, las cadenas que estuvimos acá escuchando, Ripley, Falabella, París, etcétera. Pero muchos de ellos sí pueden tener efectivamente un derecho tácito en la medida que lleven 4 años, 5 años más o menos. Ese es como el rango de habitualidad, de reiteración en el tiempo que ha ido exigiendo la Dirección del Trabajo. El problema es que, claro, hay trabajadores y trabajadoras que probablemente lleven 1 año, 2 años, que a lo mejor han tenido el beneficio antes, pero no podría considerarse una cláusula tácita necesariamente y requeriría una observación. Sin embargo, lo que sí yo quiero aprovechar de hacer el llamado es que ojalá, a propósito del dictamen de la Dirección del Trabajo, y lo sumemos dentro de los requerimientos, es que se disponga un plan de fiscalización para este Viernes Santo, de la mano con las organizaciones sindicales, para identificar a aquellos trabajadores y trabajadoras que efectivamente tienen este derecho adquirido de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia establecida, y que se eviten los abusos que hemos querido, y yo creo que con bastante transversalidad, evitar, y voy a reconocerlo acá también, con la participación de Renovación Nacional en la discusión, con una disposición además a encontrar ajustes que permitiesen que este proyecto flotase y que esperamos pueda ser votado en la sala la próxima semana. Gracias, presidente. Gracias, diputado.
Bueno, vamos a pasar a avanzar en la orden del día. Tenemos dos proyectos hoy que debiésemos discutir. Uno que dice relación con la modificación del Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental. Y por otro lado, iniciar el estudio de un proyecto presentado por las diputadas Ana María Gamuri, Claudia Mix, Camila Musante, Carolina Tellos y diputados Andrés Celis, Andrés Giordano, Patricio Rosa, Juan Santana y Héctor Ulloa, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de 2 años de edad. Vamos a ver primero este proyecto para que lo presente el diputado Giordano. Claro, porque teníamos un invitado para el proyecto del permiso postnatal parental, pero el diputado, el invitado está hoy en la Comisión de Economía, está exponiendo, así que vamos a avanzar con el proyecto del diputado Giordano para que haga su presentación. Deme un segundo. Vamos a avanzar con el proyecto del diputado Giordano para que haga su presentación y luego que haga su presentación vamos a dar una ronda de preguntas, observaciones y vamos a comenzar con el postnatal parental porque la persona que iba a exponer está en este momento exponiendo en la Comisión de Economía. Diputado Undurraga. Sí, para el segundo tema, presidente, si el secretario nos puede decir quiénes son todos los invitados para ver si cubren el espectro completo de invitados que tenemos que tener para el segundo tema. No solo los de hoy día, sino que que están invitados para el resto de las sesiones. Sobre postnatal parental. Vamos a hacer la lista porque perfecto, estoy actualizándome de mientras tanto sí sé que está llegando, presidente, así que no me pida tanto, que diputado tenga, Undurraga, muchas gracias. No se preocupe. Diputado Hirt, ¿usted quería comentar algo? No, preguntaba cómo íbamos a hacer. Vamos a ver este primero y después vamos a ver el otro. Así para es. el que van a presentar ahora todavía podemos dar nombre de invitado, me imagino. Para el que vamos Sí. Ya, Todavía no, perfecto. Sí. vamos a iniciar en estudio. Ya. Vamos a iniciar en estudio entonces el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de 2 años de edad, correspondiendo al boletín número 16.526-13. Diputado Giordano tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a ir analizando un poco el espíritu del proyecto en función de la presentación más didáctica que tenemos proyectada en la pantalla, sin perjuicio de eso, para explicar por qué hoy día estamos revisando una moción que modifica el Código de Trabajo en materias de horario nocturno, de turnos nocturnos y de conciliación de la vida familiar y personal. Creo que es importante poner algunos datos de contexto que además han motivado la discusión de otras iniciativas legislativas en esta misma comisión y en esta misma corporación. Lo primero es que partimos desde el diagnóstico de que efectivamente existe una crisis de cuidado que con posterioridad a la pandemia del COVID-19 queda al desnudo frente a la sociedad y que las cifras nos muestran con dramatismo los retrocesos que ha tenido la inserción laboral femenina en el mercado laboral, valga la redundancia. Así, los datos del INE nos muestran en el año 2003 que mientras los hombres estaban presentes en el mercado laboral en un 71%, las mujeres solo en un 51,1%. Entonces tenemos una brecha muy amplia que excede el 20% y que es un contexto general para el mundo del trabajo. Lo segundo es que efectivamente como hay una crisis de cuidado, tenemos una falta de políticas y que es algo que este gobierno ha buscado corregir y que es algo que se está discutiendo a propósito del Sistema Nacional de Cuidado y de una serie de programas que se han ido implementando. Ha habido una falta integral de políticas de cuidado desde el Estado, con una serie de programas que están alojados en distintas instituciones, por supuesto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social, el de la Mujer y Equidad de Género, entre otros, que son instituciones que albergan una amplia variedad de programas destinados al cuidado de la población, pero algo que se ha ido corrigiendo y que es parte del debate ha sido la falta de coordinación entre estos programas. Por eso la relevancia de un Sistema Nacional de Cuidados. Y en este contexto hay ciertos sectores laborales, y en específico en el mundo de la salud, por sus características propias, que se ven afectados y que todavía no tienen una respuesta desde la perspectiva laboral de una protección adecuada a la maternidad, como sí ocurre en otros rubros. ¿Qué es lo que pasa en la salud? Y si podemos... ahí está, eso está mostrando la problemática. Como se señala en la lámina que estamos viendo, en el área de la salud tenemos además una proporción de mujeres mucho mayor que en otros rubros laborales altamente masculinizados,
en el área de la salud ocurre exactamente lo contrario. Casi el 70% de la fuerza laboral son mujeres, lo que se explica también por razones de género, como muchas de las labores propias del sistema de salud están relacionadas a labores de cuidado y existe, por lo tanto, esta representación mayoritaria en puestos de trabajo en el rubro de salud de mujeres. Pero además tienen características específicas de función que pueden replicarse en otros rubros, y por eso quiero decir, este no es un proyecto que solo esté afectando a mujeres que se desempeñan en la salud, sino a quienes cumplan con estas características, que es, por ejemplo, tener turnos largos de 12 horas, incluyendo además el tercer y cuarto turno, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una característica propia de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que hacen analizar la norma de protección de maternidad con un poquito más de detalle para entender cómo se protege o no finalmente a las mujeres que tienen estas características. Nosotros efectivamente hemos avanzado en algunas discusiones, no voy a ahondar mucho en los detalles, pero en esta misma comisión se conversó mucho sobre la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se llegó a una serie de acuerdos que, entre otras cosas, para rubros distintos del de la salud, incorporaron algunas medidas adicionales laborales que pretenden proteger las labores de cuidado y generar esta conciliación tan compleja que existe particularmente por la carga social de los cuidados en las mujeres, para insertarse en el mercado laboral. Una de esas medidas, no la solución al problema es el teletrabajo, pero por cierto, para el rubro que hoy día estoy comentando, que es el de la salud, es absolutamente inaplicable una medida como aquella. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, ¿por qué es necesaria la modificación? Que la vamos a ver en detalle después, que hoy día estamos proponiendo. Bueno, por un lado, por lo que ya dije, la conciliación. Por otro lado, porque hay que proteger la maternidad. Y me parece importante que la protección de la maternidad es bidireccional, ¿no? Es decir, evidentemente se está protegiendo a la trabajadora madre y se otorgan derechos laborales, pero también está el bien superior del lactante, que por cierto debe tener cuidados específicos. Por esa razón, los menores de 2 años tienen una serie de prerrogativas asociadas a la madre cuidadora que trabaja, pero que en el caso de las mujeres que se desempeñan en estos turnos no aplican. Sigamos con la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que dice la legislación actual? Ustedes pueden ver aquí el artículo 202 del Código del Trabajo. Dice que durante el periodo de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud deberán ser trasladados sin reducción de sus remuneraciones, es decir, con idénticas condiciones laborales, a otro trabajo o a otra función que no sea perjudicial para su estado. Y ahí el Código del Trabajo incorpora, y esto está abordado en la jurisprudencia de la ADT con más detalle, pero define taxativamente cuáles son las labores perjudiciales. ¿Cuáles son aquellas? Obligar a levantar o arrastrar o empujar grandes pesos, exigir un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo, que se ejecute en horario nocturno, la letra C es la que es fundamental, que se realicen en horas extraordinarias de trabajo y que la autoridad competente, es decir, en un análisis más detallado caso a caso, pueda declarar como inconveniente para el estado de gravidez. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que propone la propuesta de modificación? Y aprovecho de explicar primero que todo que esta es una modificación trabajada con funcionarias, principalmente funcionarias, pero con asociaciones del mundo público de salud, particularmente por la FEMPRUS, pero también otras organizaciones, que de hecho la cité al principio de mi alocución en los puntos varios, que han detectado que hay un problema que no se resuelve para este sector. Entonces, la propuesta de modificación contiene lo siguiente: agregar específicamente la situación de trabajadoras que se desempeñan en turnos nocturnos, ya que no necesariamente ello coincide con el desarrollo de la jurisprudencia administrativa, que habla de horarios nocturnos, pero que no hace mención de estos turnos que son mucho más extendidos en el tiempo que los turnos normales, que son de 8 o 9 horas, que son de 12 horas, y que a veces pueden empezar a las 8 de la noche y terminar a las 8 de la mañana, y hay rangos que la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo no considera como horarios nocturnos. Lo segundo que hace es que establece una nueva medida de conciliación para las personas trabajadoras que tengan bajo su cuidado a un niño o niña menor de 2 años, ya que respecto de quienes se desempeñan en trabajos o faenas que cuentan con este tipo de turnos rotativos, se supone que el empleador debiese adecuar la jornada. Y básicamente lo que propone el proyecto de ley es que para estos casos, si existe una madre con turnos rotativos de esta naturaleza, estos turnos no sean justamente los nocturnos, por la imposibilidad y las dificultades que implica contar con una sala cuna, o incluso por las dificultades que implica tener en este tipo de horarios a un lactante o a una lactante en una sala cuna. Y lo tercero que hace, entendiendo que pueden haber casos excepcionales y circunstancias
donde eventualmente una trabajadora por alguna condición específica o de cuidados o de reorganización o de redes familiares de apoyo para la tarea de los cuidados pueda tener esta situación resuelta de otra forma, se propone que a través de la organización sindical pueda exceptuarse a esta trabajadora de la aplicación. Para ponerlo en concreto, una trabajadora que a lo mejor tiene resuelto el cuidado con su pareja o con un familiar durante las horas que está trabajando en la noche y que por alguna razón puede ser pecuniaria, le conviene trabajar la noche, puede hacerlo siempre y cuando, y en este rubro existen sindicatos, así que no es un problema aquello, la organización sindical lo solicite y sea obviamente con posterioridad a la solicitud del propio trabajador o trabajadora. ¿Se puede ir a la siguiente lámina, si es que existe una siguiente lámina? No, creo que no tenemos. La propuesta la tienen en el comparado, pero básicamente son esos 3 puntos que están resumidos en una pequeña modificación del artículo 202 del Código del Trabajo. Y como digo, me parece que esta es una propuesta legislativa que pudiese generar, primero, alto consenso, segundo, una tramitación relativamente ágil, porque en lo sustantivo no modifica, sino que profundiza un derecho laboral que está pensado para el grueso de los trabajadores y sobre todo trabajadoras, pero que dadas las condiciones excepcionales de rubros como el mundo de la salud, requieren una consideración específica y un abordaje detallado en la legislación. Sería ojalá muy provechoso que lo pudiésemos tener de alguna manera de fácil despacho o tratar de tramitarlo con una celeridad que permita convertirlo en ley prontamente. Y espero que podamos abrir un espacio ya para votarlo en general, teniendo una cantidad prudente de invitados e invitadas, que sé que además están muy disponibles porque hace rato que las organizaciones del mundo de la salud venían solicitándonos poner este proyecto en tabla, que enhorabuena le agradezco a nuestro expresidente haberlo tenido a bien para el día de hoy. Eso, abierto a preguntas por parte de los colegas diputados. Muchas gracias, diputado Giordano, por su presentación. Abro la palabra por si hay consultas, opiniones. Diputada Osandón. Gracias, presidente. Gracias por su intermedio al diputado Giordano. Yo creo que es un proyecto que vamos a tener, bueno, me imagino algunos invitados para escucharlo, pero tengo algunas dudas. Bueno, el primer, el inciso segundo, esa parte está muy clara porque es como el corazón del proyecto, pero en el segundo dice, cuando dice agrégase un nuevo inciso, habla de personas trabajadoras. Aquí esto lo están abriendo, que tengan bajo su cuidado un niño o niña, hombres o mujeres, o se está refiriendo solo a mujeres. Porque personas trabajadoras son todas. No, entonces, y también por otro lado uno podría decir, por su intermedio al diputado Giordano, que en esa misma situación compleja puede estar un padre que no tiene, que está al cuidado de sus hijos y también podría estar en esta situación. Entonces me gustaría especificar si cuando habla de personas trabajadoras, si se está refiriendo a toda persona trabajadora que tenga algún niño a su cuidado. Eso es lo primero. Después estuvimos viendo el proyecto y la Inspección del Trabajo tiene un dictamen que es muy claro sobre esto, sobre la gente que tiene turnos. Entonces me gustaría ver cómo funciona. Y se lo leo así rápidamente. El ordinario 3902. La presentación de servicios durante la noche no tiene un régimen especial, lo dice la Inspección del Trabajo, de reglamentación, rigiéndose al efecto por las disposiciones generales sobre la distribución de la jornada de trabajo y descanso. Segundo, este servicio no está facultado para fijar el inicio de la jornada de trabajo. Las partes de la relación laboral deben convenir aquello en términos que garanticen, entre otras condiciones, la seguridad para los traslados de los dependientes, etcétera. Tercero, la calificación como jornada de trabajo de ciertos periodos de tiempo requiere la verificación de las condiciones laborales concretas, no resultando posible emitir un pronunciamiento en términos generales o abstractos. En el fondo, lo que quiere decir este dictamen es que al final se ve caso a caso. Aquí se va a generalizar, pero por lo que uno entiende, según este dictamen de la Inspección del Trabajo, es como que se viera caso a caso cada persona, cada situación. Entonces, y hay otra, esa es como mi segunda pregunta. Y lo otro es siempre lo que molesta, y quiero dejarlo también claro, no es que uno esté en contra, pero sí tenemos que pensar, dados los problemas que tenemos las mujeres también para conseguir trabajo, es que muchas veces uno también como mujer tiene que evaluar si efectivamente esta política pública va a hacer que nos contraten o no nos contraten. Porque entre uno que tiene niños o no tiene niños va a ser siempre más factible para el empleador el sin niños, el que no va a tener problemas.
Entonces también para que lo pongamos en discusión, porque efectivamente vemos que la mujer sigue siendo la más desempleada, la que cuando en las últimas cifras que tuvimos del 8, tanto, la mujer había aumentado el desempleo y el hombre había reducido, por eso llegamos a ese 8, tanto, pero nosotros estamos en el 9 y tanto. Entonces siempre, a veces con estas políticas que si bien tienen muy buena intención, a veces nos juegan en contra de las propias mujeres, ¿no? Sobre todo porque es un periodo de tiempo que efectivamente sabemos que es importante el tema del cuidado de los niños. Eso para partir, presidente. También después tengo otra aprensión, pero me gustaría que conversáramos sobre eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Solamente para efectos de agilizar la dinámica de la comisión, no nos refiramos tanto al fondo, esto es una primera sesión, vamos a discutir en general y vamos a tomar algunos acuerdos para dar un plazo para proponer invitados. Si hay alguna otra consulta que hable ahora o calle para siempre respecto a este punto. Ya, perfecto. Diputado Giordano tiene un par de minutitos para responder y luego tomamos el acuerdo para establecer un plazo para invitados. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Anoté 3 preguntas, ¿no es cierto, diputado Sandón? Sí. Lo primero, el párrafo que hace referencia a personas trabajadoras está directamente vinculado a cómo quedó redactada la Ley de Conciliación Laboral, Familiar y Personal, donde precisamente a propósito de lo que usted menciona, por su intermedio, presidente, lo que menciona la diputada Osandón, sobre cómo algunos de estos derechos generalmente pueden terminar siendo cargas para un determinado género a propósito de o bien o encarecer o dificultar la contratación de mujeres. Bueno, la Ley de Conciliación Laboral y Familiar, desde su perspectiva de la corresponsabilidad, entiende que se trata de personas trabajadoras y particularmente ese inciso en particular hace referencia a un derecho nuevo que no es ni una garantía de mayor remuneración, ni una garantía, por ejemplo, de días libres que podría de alguna manera generarle algún gasto al Estado o a un empleador privado, sino que más bien lo que hace es entender que la persona cuidadora puede ser un hombre o una mujer, precisamente para no hacer la distinción que usted mencionaba, que puede terminar generando ciertas respuestas discriminadoras en la contratación o en el tratamiento de la relación laboral. Y porque lo único que hace es garantizar que si esa persona no tiene resuelto el problema de los cuidados en el horario nocturno, que es más difícil resolverlo que evidentemente que en el día, por razones de operatividad de la sala cuna, por razones incluso en las faenas donde existen salacunas propias, es muy complejo que tengan funcionamiento 24/7. Y precisamente porque además suele haber una discriminación y una condición poco resuelta en el dictamen de la Dirección del Trabajo, que nosotros preferimos agarrar la doctrina que se ha ocupado para resolver algunos casos con este criterio más amplio de persona trabajadora y ponerlo como una condición para que el turno sea diurno y no nocturno. Finalmente esa es la única modificación que implica, pero efectivamente lo amplía, a diferencia de los derechos que están consignados arriba, que son para la trabajadora embarazada propiamente tal, lo que innovamos ahí es solo agregar horario nocturno o en turnos nocturnos, precisamente para evitar que esto sea algo que tenga que resolverse caso a caso, que ha sido un problema. Yo creo que eso lo van a poder explicar mucho mejor cuando tengamos los invitados, las asociaciones y las organizaciones sindicales también del mundo privado, porque efectivamente cuando esto se resuelve caso a caso, terminan generándose en muchos casos circunstancias donde estos derechos terminan siendo renunciables, que es algo que uno no quisiera para un derecho tan relevante como la protección a la maternidad. Entonces la letra C básicamente pretende incorporarla para que el día de mañana la jurisprudencia de la ADT sea más concreta y menos ambigua, que es un poco lo mismo que nos pasa a propósito de la discusión del feriado irrenunciable, donde existe un pronunciamiento que puede servir para solucionar algunos casos, pero eventualmente no todos. Y se reproduce la jurisprudencia en los casos donde se ha generado una protección de la maternidad en esa misma línea. Bueno, y la tercera pregunta en realidad estaba relacionada con las otras dos, que era cómo cautelar esta discriminación, y a lo menos esta es una forma en que nosotros vemos, no innovamos en el derecho propiamente tal de las mujeres de manera más amplia, solo agregando una categoría para los turnos nocturnos, y en lo otro lo ampliamos a personas trabajadoras. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano, por tan contundente respuesta. Vamos a dar plazo para enviar sus invitados para este día, lunes 21, hasta las 12 del día. ¿Ya? ¿Hay acuerdo? Ya, primer acuerdo tomado. Señor secretario, lunes hasta las 12 del día lo envían aquí al correo de la Secretaría.
Ya, pasamos por tanto este punto. Vamos a el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental. Tenemos al invitado Jorge Rojas, que estaba en la Comisión de Economía. ¿Está conectado don Jorge Rojas? No, presidente, no está conectado. ¿Está contestado? Ya, no está conectado ni contesta, por tanto no tenemos invitados para este proyecto. Así que vamos a terminar esta sesión. A ver, voy a ordenarme en esta dinámica. Voy a conversar aquí con cada parlamentario luego en su ocasión para ver cuáles van a ser las prioridades. Les voy a presentar una agenda a cada uno también, y acá en la comisión y también a cada uno. Entiendo que hay muchos invitados por varios proyectos. Estamos viendo hoy postnatal, mutuales, el trabajo nocturno de mujeres y el proyecto Confianza Legítima. Eso es lo que me señala el secretario que se han visto en esta comisión, así que vamos a ordenar un poco la agenda y espero que podamos despachar rápidamente los que ya tienen varios acuerdos. Más los que ustedes han solicitado, que me parecen muy relevantes. Así que muchas gracias, parlamentarios, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.